Buenos días a todos, un placer de verdad poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Entonces, sí, estoy viendo todo bien por este lado. Entonces, es de mucha bendición poder compartir con ustedes durante este aniversario tan importante, 25 años. Y qué lindo el testimonio de la gracia de Dios acá en esta iglesia y lo que Dios ha hecho en las vidas de cada uno presente y también a través de las obras, las iglesias que han sido fundadas desde acá. La verdad, son de ánimo y también de testimonio para muchas otras iglesias. Incluyo a la iglesia donde estamos nosotros participando, donde hace un poco más que 5 años tuvimos la oportunidad de fundar la Iglesia Bautista Libertad en Pudahuel, pero ya llevamos desde el año 2005 trabajando acá en Chile, allá en Santiago, ayudando en la fundación de varias iglesias, y Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero viendo también iglesias mayores, iglesias ya con más años, es de mucho ánimo ver lo que Dios está haciendo en su vida, su congregación, y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir aquí. Algo que me di cuenta viendo ahora el video y las fotos es que su pastor se ve igual en las fotos de los 90, de los 2000, de los 2010. Entonces, no voy a decir si se ve joven ahora o se veía mayor en aquel entonces, pero bueno, qué gusto compartir y ver lo que Dios está haciendo acá. Quisiera invitarles, por favor, en esta oportunidad, que vayan conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Si tienes la Biblia ahí a la mano, Segunda de Corintios, capítulo 5, y quisiera leer varios textos acá del pasaje. Porque sabemos que una iglesia y todos los ministerios y todo lo que hemos estado recordando y apreciando el día de hoy y durante este mes, todo eso viene con mucho sacrificio, con mucho tiempo invertido, tiempo, esfuerzo intencional. Obviamente, dependemos todos de Dios. Nosotros sembramos, regamos, pero Dios da el crecimiento. Y cuando consideramos y cuando pensamos en el sacrificio que Dios hace o la obra que hace en nosotros y el sacrificio que presentamos, lo poco que es nuestra vida para servirle, para honrarle, acá el texto que estamos por leer nos habla de varias verdades que debemos recordar siempre. Pero yo creo que en un tiempo de aniversario puede ser un tiempo preciso para recordar ciertas verdades de la palabra de Dios. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 13. Segunda de Corintios 5, 13. La Biblia dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en Él. Tomamos un momento para orar. Padre, te agradezco por lo que estamos estudiando de la palabra y pedimos, Señor, en esta oportunidad que podamos concentrarnos en las verdades del texto. Pido, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a tu obra en nosotros. Pido, Señor, por los que pueden estar hoy sin conocerte como Salvador, que hoy día sea el día de su salvación. Y pido por los creyentes que cada uno de nosotros podamos salir de aquí comprometidos de nuevos a la obra que tienes para nosotros, con la motivación correcta, con el enfoque correcto. Y todo eso para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo pido eso. Amén. Hablando de un sacrificio acá, un sacrificio controlado por el amor. Vemos varias verdades. En primer lugar, vemos que nuestro sacrificio debe tener la motivación correcta. La motivación correcta. ¿Qué nos motiva a seguir año tras año? ¿Qué nos saca de la cama día a día? No solo el día domingo, sino de lunes a domingo. Para levantarnos con el compromiso de seguir a Cristo y de seguir conociéndole más y haciéndole conocido. ¿Cuál es la motivación bíblica que vemos acá en el texto que estamos nosotros estudiando? Versículo 14, la Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y la verdad, cuando pensamos en la motivación correcta de nuestro sacrificio, debemos recordar que el amor de Cristo es lo que nos motiva. Ahí la palabra constreñir habla de obligar, de compeler por fuerza a alguien a que haga algo. O sea, el amor de Dios viene como un impulso que nos controla, que nos motiva, que nos lleva a la fuerza a seguir adelante para nuestro Señor. El amor de Cristo. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué seguimos sirviendo? ¿Por qué damos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos para seguir adelante en la obra del Señor? Lo hacemos porque Dios ha sido tan bondadoso con nosotros. Él nos ha amado tanto. Si pensamos en lo que merecemos, a veces como creyentes hablamos de lo que merecemos. No, Dios no ha sido justo, algunos reclaman a veces, pero la verdad lo que merecemos simplemente es el infierno, una eternidad separada de Dios. Nosotros no tenemos nada de bondad, nada de mérito que hemos hecho para ganar el favor de Dios. Por eso es la gracia, un favor inmerecido. Y Dios en su gracia ha sido tan bondadoso con nosotros, tan misericordioso con nosotros, que Él se inclinó hacia nosotros y nos sacó allí del pozo, del lodo de pecado y nos salvó, nos limpió, nos perdonó, nos justificó y nos ha dado la oportunidad de ser hijos suyos y de tener la herencia del cielo para toda la eternidad. Qué glorioso es pensar en lo que Dios ha hecho para nosotros. Nosotros, aun cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. O sea, no tenemos nada para ofrecerle. No es que cuando Cristo nos salvó, que Él recibió algo especial. No somos especiales. Él es el especial, ¿cierto? Y cuando tomamos momentos para meditar en eso, y pensamos un poco en su misericordia y todas las bendiciones que nos ha dado día a día, eso nos debe llevar de nuevo a sus pies, allí para agradecerle, para amarle, para servirle. Y cada día debemos ser motivados por el amor que Él tiene hacia nosotros y por ende el amor que tenemos hacia Él, porque le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Cierto? No es que fue nuestra idea, sino Él expresó su amor a nosotros y respondemos de la misma forma amándole a Él. Y acá en el texto
Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, les hace recordar a ellos, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este amor. ¿Somos dominados por el amor de Cristo? ¿Tomamos tiempo a menudo a recordar lo precioso que es ser un hijo de Dios? De recordar dónde nos sacó y dónde estamos hoy por su gracia. Aquí en pocas semanas más estaremos con mi esposa celebrando 20 años de matrimonio. Y cuando yo pienso en lo que Dios en su bondad me ha dado en mi esposa, entiendo que es por pura gracia, ¿cierto? Pura gracia. Y todas las damas que la conocieron ayer pueden decir amén, no me van a ofender, pura gracia. Y el pastor ahí con sus ganas de reconocer al joven que nos está acompañando, entonces si llegase él a formar un vínculo con mi hija, será por pura gracia, ¿ya? Por pura gracia. Eso lo tengo bien claro, ¿ya? Y creo que él lo tiene claro. Si no lo tiene claro, bueno, quizás el vínculo no se va a formar, pero estamos en eso, ¿ya? Que estén orando por la voluntad de Dios. Pero bueno, yo decía, no, mejor no lo digo, ¿ya? Decía en broma a algunos, como él no entiende mucho, entonces, cuando estaba haciendo el plan de venirse acá, y varios me dijeron, bueno, ¿está él ahí con algún plan, ahí con su hija? Y le dije, sí, y si no va bien los 6 meses, capaz que se pierde en alguna parte, no sé, aquí estamos, el país es largo, ¿no? Hay muchos lugares un poco desiertos, entonces, pero hermanos, estoy en grabación, mejor no lo digo. Una broma. Ya, volviendo al texto, el amor de Dios es algo que no merecemos, y eso nos debe controlar, nos debe obligar a seguir adelante día a día. No seguimos aquí por el pastor, no seguimos aquí por los amigos, los hermanos, no seguimos aquí para simplemente servir a los demás, no seguimos aquí por las amistades y los beneficios de una familia espiritual. Todo eso es lindo e importante, pero principalmente seguimos firmes en nuestro compromiso con Dios por quién es Él y el amor que Él tiene hacia nosotros. El amor de Cristo impide que Pablo viva para sí y en cambio lo hace derramar su vida por los demás. Y él habla ahí en el texto, como hemos leído, que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y como Cristo nos muestra este ejemplo, nosotros de la misma forma respondemos hacia Él, entregando nuestro amor a Él y nuestro compromiso. Versículo 16 del texto, la Biblia dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿De qué estamos hablando acá de no conocer a personas? Bueno, habiendo conocido el amor de Cristo, habiendo vivido la experiencia de tener nuestras vidas transformadas por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, de tal momento en adelante, no vivimos relacionándonos con los demás de la misma forma como siempre. Cuando vemos a Pablo, como él veía a la gente en 2 categorías. Veía a la gente, por un lado, la gente salva, la gente que ya es creyente. Y por el otro lado, la gente perdida, sin Cristo, sin esperanza. A veces, por la cultura, podríamos ser
llevados o tentados a mirar a personas como por su nación de nacimiento. Hay chilenos, hay extranjeros, a veces por clases sociales podríamos ir como subdividiendo o apreciando a la gente por diferentes trasfondos que puede tener, pero bíblicamente debemos entender que hay dos categorías: los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Los que tienen la salvación y los que no tienen la salvación. Los perdonados y los condenados. Pero hay esperanza para los que no son creyentes, para los que ya son condenados. Pueden poner su fe en Cristo como Salvador personal y pueden disfrutar de la misma relación que estamos nosotros hablando y viendo acá en el texto. Pablo, él fue motivado a eso. Por el amor de Cristo, ya siguió viendo a la gente de una forma diferente. A nadie conocemos según la carne. Me hace recordar de una historia en el año 1912, cuando se hundió el Titanic. Ahí en Londres había una pizarra muy grande que pusieron ahí en la plaza pública. Y por un lado pusieron los nombres de los que fueron salvados mientras llegaba la información. Y por el otro lado, los perdidos. A pesar de la clase social, a pesar del trasfondo, habían los salvos y los perdidos. A medida que llegaba el reportaje acerca del estado de diferentes personas. Como creyentes, cuando conocemos el amor de Cristo, nos debe motivar a cambiar nuestra perspectiva hacia los demás y nuestro sacrificio a seguir siendo fiel semana por semana, invirtiendo nuestro tiempo, dando nuestros talentos, sirviendo a los demás, dando de nuestros recursos al Señor para su obra. Todo eso debe ser motivado por el amor de Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchas veces hablamos de qué hacer, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por el amor de Cristo. Acá Pablo fue controlado por amor. El amor le controló, le tomó, ¿ya? Le obligó a seguir adelante. Y yo quisiera salir de aquí hoy controlado por el amor de Cristo. Y mientras le conozco más a través de la palabra, mientras comparto más con Él a través de la lectura de la Biblia, la oración, mientras la relación se va creciendo, entonces puedo amarle más, conocer su amor más y por ende vivir más comprometidos para saber por qué hacemos lo que hacemos. Pero no solamente vemos que nuestro sacrificio tiene una motivación importante, pero vemos también que nuestro sacrificio tiene un ejemplo. Tiene un ejemplo. ¿Cómo debemos presentarnos en sacrificio? ¿Cómo debemos sacrificarnos para una causa mayor? Acá el texto nos da un buen ejemplo. Y a ver, antes de leerlo, porque lo vimos al comienzo, pero ¿quién es nuestro mejor ejemplo en todo? A ver, ¿alguien sabrá? Cristo, Jesús, ¿cierto? Entonces, Él nos da el ejemplo de cómo presentarnos en sacrificio. Algunos están ahora avanzando allí en la mente, pensando, a ver, ¿cómo se presentó Jesús? Él se presentó en un sacrificio verdadero, literal, por completo. Se dio todo, dio todo. Fíjense lo que dice acá en el texto, versículo 15, 2 Corintios 15:15, la Biblia dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí el sacrificio de Cristo. Lo interesante, cuando vemos que Cristo dio todo, podemos apreciar dos ideas acerca del sacrificio de Cristo. Fue un sacrificio total, pero también fue un sacrificio en lugar nuestro, un sacrificio sustitutivo. Vemos el total allá en el versículo 15 y la Biblia dice, ¿cuál es la tercera palabra
bueno, allí dice, y por todos murió. ¿Cristo murió por quién? Por todos, allí según el versículo, ¿no es cierto? La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:3 en adelante, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. La Biblia dice, allá en el texto original, que Cristo dio su vida por todos. Allí el sacrificio de Cristo no tenía límite, sino fue un sacrificio para todos. Primero de Juan 2:2, la Biblia dice, y Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo dio su vida por todos. Y es curioso porque la Biblia nos enseña, y se ha hablado incluso el día de hoy, que nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, debemos dar nuestras vidas para alcanzar ¿a cuántos? A todos. La gran comisión es el nombre que usamos a veces por el mandato que Él nos ha dado de alcanzar al mundo con el Evangelio, de evangelizar, de hacer discípulos, de plantar iglesias bíblicas en todos lados del mundo. Este mandato fue dado a la iglesia y debemos tener el peso de alcanzar a todos. Todos deben entender y escuchar una clara presentación del Evangelio. Todos deben tener una iglesia de sana doctrina a su alcance, donde congregarse, donde crecer y donde participar. Y sé que esta iglesia tiene un compromiso para eso. Y yo quiero nomás animarles a no flaquear en su fe, en su compromiso, sino a renovarlo pensando 25 años de testimonio de fidelidad, gracias a Dios. Pero si Cristo no vuelve, vamos para 25 años más, 50 años más, 100 años más, hasta la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Sirviéndole, manteniendo la sana doctrina, alcanzando a otros con el Evangelio, haciendo discípulos, avanzando por el amor de Cristo y para su gloria. Y aquí vemos que Cristo se entregó por completo. Se entregó por completo, para todos. Sabemos en el caso de Cristo, interesantemente en el texto, habla de cómo Él se dio por nosotros. Ya el texto dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A veces el texto es conocido como el gran cambio o el gran intercambio, porque acá Jesús toma sobre sí el pecado, lo que nos corresponde a nosotros, el pecado y su pago, la muerte. Cristo lo tomó sobre sí mismo. ¿Y cuál fue el intercambio? Él nos dio su justicia. Ayer parece que escuché a alguien hablar de damas que estaban intercambiando regalos tal vez durante el año. Ayer no sé cómo fue, sé que algunos dieron algunos presentes a mi esposa, fue de mucha bendición y ánimo, pero cuando uno piensa en intercambiar un regalo, quizás en la Navidad, que viene en un tiempo más, algunos tienen la costumbre de intercambiar regalos quizás, pero uno piensa, ya, te doy, me das, ahí intercambiamos. Cuando uno está en este intercambio, Jesús, ¿cuál fue el regalo que nos dio a nosotros? La salvación. Un regalo, bueno, y eso ya no hay cómo dar un regalo mejor, ¿no? Entonces Él gana para toda la historia, el mejor regalo de la historia. ¿Y qué le dimos nosotros a Él? Entonces aquí, Señor, intercambiamos. Aquí está, al abrirlo, el pecado y la consecuencia del pecado. Parece no un trato muy justo, ¿cierto?
Parece que salimos nosotros ganando por lejos. Y eso es la bondad de Dios, el amor de Dios. Él tomó nuestro pecado y cuando creemos en Él y aceptamos este regalo de la salvación, el don de Dios, entonces nosotros recibimos la justicia de Dios. Tenemos aplicada sobre nuestra cuenta la justicia suya. No la ganamos, la recibimos en regalo. ¿Están siguiendo el hilo? Es importante recordarlo. Me hace recordar en el tiempo del Antiguo Testamento. Si recuerdan al fin del libro de Génesis, donde Israel está allí con los hijos de José. Y justo en el tiempo cuando entraron allí para recibir una bendición de parte de él, donde debería haber puesto la mano derecha sobre el mayor, dando una bendición superior y ya el otro menor. Entonces, ¿qué hizo él? Cruzó las manos. Y le dijeron, bueno, quizás por ser un poco viejito se confundió. Y no, así lo quiero. Entonces allí dio a uno lo que no le correspondía y al otro. Entonces, ¿Dios qué hizo con nosotros? Bueno, tomó lo que debería haber caído sobre nosotros y lo puso sobre Jesús, y lo que no nos correspondía lo puso sobre nosotros y recibimos la justicia de Dios. Y por eso debemos salir de acá, en un domingo de aniversario, no pensando en, qué buenos somos, sino debemos salir pensando, qué bueno es nuestro Salvador, que ha sido tan lindo con nosotros, tanta gracia, el amor, el ejemplo que nos da. Eso nos motiva a vivir de una forma diferente. Y quizás personas podrán pensar, ¿y por qué debo tomar mi vida y mi tiempo y mis recursos económicos y aún mis hijos, y en vez de hacer lo que la mayoría del mundo hace y busca cómo disfrutarlo o cómo sacar provecho personal, nosotros decidimos, no, en vez de hacer lo que es común y corriente, yo voy a dar mi vida para alcanzar a más personas, para servir a más personas, a compartir el evangelio con más personas. Yo quiero vivir de una forma que parece extraña. Incluso en el texto, al inicio del texto que hemos leído, versículo 13, la Biblia dice, porque si estamos locos es para el Señor. Y el mundo nos puede mirar el día de hoy y pensar, un poco loco pensar el día domingo congregarse. Un poco loco pensar en tomar tiempo en la semana para tener reuniones grupales y reuniones pequeñas y compartir la Biblia, hacer el discipulado, enfocarse en obras, misiones, iglesias, hijas. Todo eso podrá parecer a la persona común y corriente como algo un poco extraño. Puede ser una locura para ellos, pero para nosotros es nuestro servicio racional. Como dice Romanos 12, ¿cierto? Nuestro culto racional es presentarnos en sacrificio vivo, santo ante Dios. Señor, aquí estoy. Mi vida no es mi vida, sino, Señor, te pertenece a ti. Estamos aquí por un tiempo breve y llegaremos nosotros al final de la vida. Y por mientras, estamos aquí para glorificar a Cristo. Hermanos, tenemos aquí la motivación de nuestro sacrificio, pero tenemos el ejemplo. Si Cristo dio todo, debemos nosotros de la misma forma decir, Señor, aquí estoy. Me presento por completo. No quiero guardar algo para mí, no, de forma egoísta, no. Pero me entrego para servirte, para obedecerte, para seguirte con todo hasta el final, todos los años de mi vida. Y lo que puede parecer común y corriente para los demás, no, yo voy a invertir mi vida de una forma diferente. Yo quiero animarles. Hemos visto varios testimonios de iglesias que han sido fundadas desde esta iglesia, gracias a Dios. Pero nunca debemos quedarnos tranquilos y contentos, sino debemos entender que
esta práctica de seguir multiplicándonos, reproduciéndonos, eso debe seguir a lo largo de la vida de una iglesia. Y tal vez Dios está obrando en tu corazón acerca de salir de tu zona de confort y de confiar más en el Señor y tomar un paso de entrega mayor. Y tal vez en el último tiempo, saliendo ahora de la pandemia en su gran fuerza, ahora retomando un poco la vida normal, tal vez Dios está despertando un deseo en tu corazón de tomar pasos de compromiso más. Y yo quiero animarte. No sabemos hasta cuándo tenemos. Muchos han hablado que quizás en todo lo que ha pasado a nivel mundial, que se ve que con facilidad un gobierno internacional, mundial, podrá tomar cargo y podrá tomar control y podrá dirigir muchas cosas. Me parece que estamos cerca de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Y debemos sacar provecho ahora del tiempo que tenemos, sabiendo que nos queda muy poco tal vez para seguir disfrutando aquí en la tierra. Un escritor propuso, hablando de un sacrificio, ¿cuándo sabes que estás dando lo suficiente? ¿Cuándo sabes que tu nivel de entrega es suficiente? Y la respuesta que dio, sabes que estás dando lo suficiente cuando la cantidad te asusta. Sabes que estás dando lo suficiente cuando la gente cuestiona tu cordura. Y me parece bíblicamente el sacrificio de Jesús, si tomáramos la decisión hoy de decir, Señor, me entrego por completo, quizás te pueda asustar. Quizás le pueda asustar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. ¿Qué significa eso? ¿Qué querrá el Señor para nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué será el plan de Dios? Pero hermanos, un sacrificio menor ya no es el sacrificio bíblico que vemos nosotros, sino todos debemos entregarnos por completo, presentando nuestra vida en sacrificio vivo, que es nuestro culto o sacrificio racional. Y por último, el tercer principio que vemos acá en el texto, nuestro sacrificio tiene un propósito. Tiene un propósito. A ver, para repasar, nuestro sacrificio tiene una motivación. ¿Cuál es la motivación? Bien, el amor de Cristo. Excelente. Entonces vimos también que nuestro sacrificio tiene un ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Ok, me siento mejor, que por lo menos algunos estaban escuchando algo, ¿ya? Entonces, en tercer lugar, nuestro sacrificio tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a ver lo que dice. Versículo 18 del texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ojo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Interesante, acá en este contexto, Pablo dice que está siendo controlado por el amor de Dios y por ende ya no ve a la gente como antes. Cristo, que dio todo para todos, nos motiva a vivir no para nosotros mismos, sino para Cristo. Y pensando en eso, Él hace recordar a todos que Cristo o Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Si regresamos un poco al inicio, al huerto de Edén. No sé si alguien ha ido alguna vez. No, fue una pregunta, quizás a un restaurante, no sé. Pero bueno, ya, el huerto de Edén. Allí en el inicio, Adán y Eva andaban con Dios, tenían una relación de cercanía. ¿Cómo hubiese sido? Bueno, quizás en el cielo vamos a entender un poco cómo fue de tener allí cara a cara. Venía Dios allí para pasear y compartir. Pero entró el pecado.
Y la Biblia dice que cuando entró el pecado hizo una división entre el hombre y Dios. Entonces ahora nacemos siendo pecadores. Ni tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo pecar, ¿cierto? No sé cuántos tienen hijos pequeños en casa o nietos, y yo recuerdo, tengo 3 que ya no son tan pequeños, pero tengo 3 hijos y nunca les dimos una lección de cómo pecar. Nunca les decimos, hijos, hoy día les enseñamos cómo ser egoístas, entonces hay que decir, el juguete es mío, no tuyo, mío, empujar, gritar, pegar. No, nunca pasamos la lección. Salieron ahí con la lección memorizada. Fue como algo que al tiro. Cuando aprendieron a hablar, entre pocos meses ya estaban mintiendo. Entonces, no sé si te pasó a tus hijos o fueron mis hijos nomás. Ya me están mirando algunos como si fuesen un poco más santos, pero yo sé, la Biblia me dice que el pecado pasó a todos, entonces no hay niño inocente. Pero cuando pensamos en el pecado y cuando pensamos en la relación que se deshizo por el pecado y ahora nacemos no siendo hijos de Dios, nacemos no teniendo una relación con Dios, sino nacemos pecadores. Y la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo Jesús y dio su vida en la cruz para reconciliar la relación entre nosotros y Dios. Y si estás aquí el día de hoy y nunca has entendido lo que estamos hablando el día de hoy, porque la gran parte del mundo piensa que, claro, tenemos que reconciliarnos, pero para hacerlo yo tengo que hacer buenas obras, ser una buena persona, tratar a los demás como debería, ir a la iglesia y un sinfín de cosas que uno debe hacer. Pero la Biblia nos enseña que no hay nada que puedo hacer para ganar la reconciliación. Es imposible. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Y nunca podemos borrar eso del pecado, pero la Biblia nos enseña que Cristo en la cruz pagó el precio y cuando confiamos en Él y abandonamos la vida religiosa, las buenas obras y confiamos únicamente en Jesús, podemos ya tener una relación con Dios a través de Cristo. Y la Biblia dice que, fíjense lo que dice, versículo 18, a la mitad del versículo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién dio? Acá en el texto, vamos a meternos en la gramática, ¿ya? Entonces, ¿quién dio allí el ministerio? ¿Alguien sabe? Fue Dios. ¿A quién dio? A nosotros, que somos... ¿Y qué dio? ¿Qué nos dio? ¿El ministerio de qué? Ministerio significa el servicio. En otras palabras, tú y yo tenemos ahora, Dios te dio. Si puedes mirar a tus manos, imaginando que el ministerio de la reconciliación ya está en tus manos. Dios te lo pasó, me lo pasó. Y nosotros hoy en día tenemos un propósito para nuestro sacrificio. Sacrifico todo lo que podría pensar al lado mundano, como no, la verdad no importa mucho. Me entrego para servir a Cristo y seguir a Cristo, porque hay un propósito. Hay un mundo perdido. Hay vecinos, amigos, familiares que necesitan saber de la reconciliación que está allí a su disposición. Pero muchos nunca han escuchado y necesitan a una persona que pueden hablarles. Fíjate lo que dice, versículo 19, allí como al final del versículo, la Biblia dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio, nos encargó. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, fíjense de esta frase, porque muchas veces no prestamos mucha atención acá. Como si Dios rogase por medio de nosotros.
¿Has imaginado alguna vez que cuando tú hablas con una persona de Cristo, el propósito de nuestro sacrificio, que Dios está hablando por ti? Pero no solamente hablando, pero la Biblia dice rogando. Dios, por una razón que no entiendo, anhela tener una relación con nosotros. Digo no entiendo porque somos el regalo que ya hablamos, que le presentamos a Dios, pecado, problemas, errores, nada bueno. Y que nos da perdón. ¿Por qué? Pura gracia y amor. No entiendo por qué, pero estoy muy agradecido. Pero la Biblia nos enseña que llegamos al mundo, nos presentamos como sacrificio, comprendiendo que Dios está rogando a través de nosotros al mundo. Está demostrando su amor. Y cuando hablamos, y cuando enseñamos, y cuando compartimos, todo eso hacemos nosotros por el Señor. Justo ayer estaba preguntando a Dylan, el joven que nos está acompañando, cómo sus padres conocieron a Cristo, porque Dylan fue criado en una familia cristiana. Y nos comentó que su mamá a los 13 años nunca había participado en alguna iglesia, pero a los 13 años fue invitada a una actividad de jóvenes por una amiga del colegio. Ella llegó a la iglesia y allí su papá era un joven allí en la iglesia. Ella conoció al Señor, después ellos se casaron, formaron una familia y ahora tienen un hijo que va a ir al campo misionero, si Dios quiere. Lindo escuchar historias así, pero imagínate, la jovencita de 13 años que invitó a su compañera de 13 años, a veces pensamos que no es un asunto mayor, pero Dios nos está usando y tenemos un propósito en nuestro compromiso, nuestro sacrificio, el propósito de presentar a otros a Cristo. Hermanos, ¿qué tal nuestro enfoque? ¿Estamos manteniéndonos enfocados en el propósito que tenemos? ¿Estamos recordando la motivación real del amor? El amor de Cristo te debe controlar. El ejemplo del sacrificio de Cristo te debe guiar. Y la misión de Cristo te debe ocupar. Y quizás hoy día es el día para renovar tu compromiso con Cristo y su misión. Tomamos un momento para orar. Voy a invitar al pastor que pase adelante para dar conclusión a esta parte de la reunión. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado. Te agradezco por el amor de Cristo que nos motiva a entregar nuestras vidas, como entregaste tu vida por nosotros. Y Señor, avanzamos nosotros en un propósito, comprendiendo que hay un mundo que te necesita. Y somos nosotros llamados a ser embajadores, llevando las buenas nuevas a un mundo perdido. Y te pido, Señor, hoy, por los que componen esta iglesia, en este culto de aniversario, que sea un momento para reflexionarse en tu gracia, en tu amor, y por ende a comprometerse más en un sacrificio total, completo, absoluto, para llevar a cabo el propósito que vimos de la reconciliación. Y te agradezco por esta oportunidad de recordar estas verdades. Haz tu obra en nosotros y pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén.